En la época de Ollantumala se crearon falsos escenarios delictivos para simular que se realizaban exitosas intervenciones en la lucha contra la criminalidad. Esto estaba a cargo del Escuadrón de la Muerte. ¿Y por qué hablamos hoy del Escuadrón de la Muerte? Porque hace unos días el comandante de la Policía Nacional que lo lideraba, Raúl Prado Rabines, fue capturado. Estamos aquí en el set de Perú 21 con Óscar Quispe de la Unidad de Investigación para comentar sobre esta noticia. ¿Cómo estás, Óscar? Mayra, hola, ¿cómo estás? Cuéntanos y recuérdanos qué fue del Escuadrón de la Muerte y por qué se llamaba así. Sí, está bien lo que has dicho, la parte final nada más. Él fue capturado, Raúl Prado Rabines, por una sentencia por homicidio que lo tiene que llevar a cumplir 35 años de prisión efectiva. Una sentencia firme. Una sentencia firme por homicidio, etcétera. Ahora, vamos a los años. Entre el 2012 y 2015, como tú muy bien has dicho, gobierno de Ollantumala. Recordemos que en ese tiempo también había una gran sensación de inseguridad en toda la ciudadanía, ¿no? Sobre todo en la capital y en el norte del país, donde se operaba desde Chiclayo, desde Piura, desde Trujillo, y la parte del sur del país en Ica, ¿no? Eran las regiones donde se registraba mayor número de hechos delictivos, crimen organizado, secuestros, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esta investigación nace en la misma policía. ¿Por qué? Porque aquí hay que distinguir dos grupos. Hasta ahora, ¿no? La buena policía y los que se corrompen dentro de la policía. Pero siempre la buena policía trata de sobresalir dentro de la institución. No vamos a negar nunca que dentro de la policía hay malos elementos. Eso es clarísimo. Y lo hemos visto y cada vez que los vemos los denunciamos. Pero esta investigación nace por una pesquisa que realiza el coronel PNP en actividad, Franco Moreno. ¿Por qué Franco Moreno entra a esta investigación? Porque a él, este Escuadrón de la Muerte le mata a su hermano. El Escuadrón de la Muerte asesinó al hermano del coronel. Supuestamente, el escenario era que el hermano del coronel proveía de armas a los delincuentes. Cuando luego se comprobó de que efectivamente fue todo un escenario armado para centrar al coronel y así el Escuadrón de la Muerte pueda decirle al comandante general de la policía o al ministro de turno, mira, hemos descubierto a una banda de policías integrada por este oficial o liderada por este oficial que surtía de armamento a delincuentes. Cuando no era así. Centraron al coronel y el Escuadrón de la Muerte llegó directamente a matar a este oficial, ¿no? Entonces, a partir de eso, Franco Moreno toma la investigación porque ¿quién mató a su hermano si su hermano no estaba metido en problemas De ese tipo, de ¿no? este tipo, ¿no? Y Franco Moreno comienza a jalar la cuerda y se da cuenta de que no, este no era un caso aislado, sino de que hablábamos de un modus operandi, de un grupo de policías que, con tal de congraciarse con el ministro de turno, armaban falsos escenarios y a partir de eso, falsos operativos en donde juntaban a delincuentes de poca monta, a pandilleros, y supuestamente cuando iban a capturarlos, no los capturaban de frente, iban y los mataban. Así se armaba el falso operativo. Pero, ¿qué hubo detrás? ¿Y cómo es que se logra esta sentencia? Hubo un caso que se hizo muy conocido porque se trató en varios medios de comunicación, entre ellos donde yo estaba antes, ¿no? Que era Willax Televisión hace muchos años, en donde sacamos un reportaje en donde se muestra un operativo en donde la misma policía que realizó el operativo, los mismos agentes comienzan a reordenar la escena del crimen. ¿Para qué? Para que cuando llegase el fiscal encontrara una escena que
daba la impresión de que efectivamente allí había habido un enfrentamiento entre delincuentes y la policía, cuando no fue así. Luego se comprobó y el video está, porque todo quedó registrado en un video de un vecino que vivía justo en esa zona donde se había realizado el falso operativo y registró todo, ¿no? Registró cómo el policía ordenaba el cadáver, Preparaba todo el escenario. cómo acomodaban los casquillos, etc. Ese escenario fue en Piura. Supuestamente esta organización criminal iba a secuestrar a un empresario. Pero ¿qué había tras ello? Y tú dirás, oye, pero son delincuentes también. Muchas de las personas que han muerto, porque estamos hablando de aproximadamente 30 asesinatos, no tenían antecedentes penales. Eso es lo más grave. Y si tenían, estábamos hablando de, como yo les digo, ¿no? Delincuentes de poca monta. ¿Por qué? Porque, a ver, el trabajo policial también se basa en informantes, ¿no? La información de inteligencia viene precisamente de informantes o infiltrados que están dentro de las organizaciones criminales. Entonces, lo que hacían estos agentes de inteligencia, porque no era solo Prado era el cabecilla y estaba protegido por otro general, que todavía no lo quiero mencionar porque para evitar algún problema legal hasta que la fiscalía presente la acusación, ¿no? Entonces, Prado tenía a su mando, bajo su mando, tenía a varios otros oficiales que comandaban, por ejemplo, una unidad de inteligencia, un grupo de acciones tácticas, etc. Pero ¿qué hacía inteligencia? Le decía a sus informantes, oye, consígueme aquí cuatro tipos, ¿no? Que vayan a tal punto y luego ya ahí les vamos a comunicar qué es lo que van a hacer. Entonces, el informante, que era parte de la organización criminal, le decía a 4 tipos que quizá también eran pequeños delincuentes o personas allegadas a esto, le decían, oye, hay un trabajito, vayan a tal zona, y lo citaban, por ejemplo, en un parque o en una avenida, ¿no? Lo citaban, entonces cuando llegaban estos en grupo, inmediatamente llegaba la policía y los ejecutaba, porque luego armaban todo para que esa ejecución que hacían, armaban el escenario para dar la impresión, como ya lo había dicho antes, de que hubo ahí un enfrentamiento y que la policía respondió al ataque de estos pseudodelincuentes. Y no solo es el caso de Piura. El caso de Piura es el que ha tenido la sentencia que ha llevado ahora a la captura de Raúl Prado Rabines, quien estuvo prófugo. ¿Cuánto tiempo estuvo prófugo? Mira, no recuerdo si ha sido 3 años, pero por ahí estamos, a 2 o 3 años. Ojo que esto fue sentenciado en el 2019, si no me equivoco. Luego vino pandemia, hubo una apelación. Y bueno, la sentencia el juez dijo que la sentencia se tenía que ejecutar, que era una sentencia firme. A contraposición de cuando vino Santibáñez acá a este SEC, precisamente él estaba sentado acá y yo estaba sentado ahí. Juan José Santibáñez, el ex ministro del Interior. Él vino días después de haber asumido el cargo del ministro del Interior. Yo lo invito al programa, lo invito a Perú 21, se la sale la entrevista y le toco el tema del Escuadrón de la Muerte. ¿Por qué? Porque Juan José Santibáñez, él fue uno de los primeros defensores del Escuadrón de la Muerte, porque ya te contaba que la investigación nace en la propia policía. Entonces, la pesquisa de Franco Moreno va a dar al Ministerio del Interior, que en ese tiempo ya estaba bajo la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, ya el primer ministro Pedro Pablo fue Carlos Basombrío. Ya el periodo Humala se había acabado. Entonces, sin Humala, y ahora sí se podía investigar, porque tengan en cuenta que todos estos operativos se hacían bajo un resguardo y un paraguas político. Claro. Porque finalmente eran los ministros de turno, como Daniel Urresti y otros más, ministros humalistas, quienes salían a decir la policía está luchando contra la delincuencia, cuando no era así. Entonces, llega Carlos Basombrío, se puede investigar el caso, y Carlos Basombrío crea una comisión investigadora dentro del Ministerio del Interior, y es ahí donde entra Santibáñez a defender en la parte civil a estos, y ahora puedo llamarlos delincuentes, policías que ensuciaron el uniforme, mancharon el uniforme y se convirtieron en delincuentes. ¿Cuántos policías integraban el llamado Escuadrón de la Muerte? Mira, la cúpula se habla de 16 entre oficiales y suboficiales, la cúpula.
Estamos hablando de 9 hechos. Un hecho que es el caso Piura, y hay otros hechos más que la Fiscalía va a presentar, según nos confirmaron el fiscal Álvaro Rodas, en un mensaje rápido que yo le pude enviar para saber en qué estaba el resto del caso. Me dijo, estamos por presentar la nueva acusación. Y ahí no sabemos cuántos es que realmente la investigación, cuántos agentes más van a estar involucrados. Hablábamos de una cúpula de 16. Algunos han muerto, porque dentro de la cúpula también había delincuentes. Por eso te hablaba del informante. Había un informante, si no me equivoco, su nombre era el Viejo Lucho, ¿no? Que era el informante y que a veces entraba o llamaba a los pandilleritos estos. Pero este tipo, este Viejo Lucho murió en el penal. No, fue muy curioso, murió en la época de COVID. Pero sí quedan otros oficiales que, ojo, hay otros también que sí se acogieron a la colaboración eficaz y tienen sentencia de colaboradores eficaces, ¿no? Claro, Gente con que se una arrepintió. reducción de pena, ¿no? Gente que se arrepintió y contó todo, ¿no? Y bueno, ese es un número importante, ¿no? Lo bueno que ahora están fuera de la policía, salvo un general por ahí que estuvo hasta el gobierno de Pedro Castillo, estuvo en actividad. Sí. Que ya en una próxima oportunidad hablaremos de él. Por supuesto que sí. Y solamente quería terminar esta conversación contigo, Oscar, consultándote por este encuentro que tú tuviste en ese entonces con este señor, el comandante. Sí, o sea, como te comentaba, ¿no? En la época de... Este trabajo se comenzó a hacer cuando yo trabajaba en Willax Televisión. Luego en Perú 21 continuó el caso porque, a ver, entra al gobierno de PPK 2016, el 2017, si no me equivoco, esto pasa a la Fiscalía. La Fiscalía en el 2018 acusa, o sí, presenta la acusación, comienza un largo proceso y en alguna de estas audiencias que se realizaban en la Sala Penal Nacional, yo iba, ¿no? Yo iba y porque quería entrevistar a Prado. Para saber qué es lo que decía, ¿no? No, ¿Cuál para era saber su descargo, también? porque yo siempre he buscado la versión de él, ¿no? Yo quería entrevistar a Prado y siempre le metía la cámara porque era un Parte lugar del público trabajo. y es parte del trabajo, ¿no? Y él sabía que yo lo investigaba y él había leído mis reportajes y todo. Por eso en algún momento, ¿no? Él pensaba que yo tenía la cámara apagada, pero siempre estaba yo con la cámara prendida y en un momento él suelta y dice, cuando estás con tus colegas eres valiente. Y Sí, ahí en le una vuelvo a serie. levantar la cámara y le digo, ¿qué dijo? Y ahí trata de arreglarla, que dice, no, que con una cámara eres valiente. Pero bueno, mira, Mucho finalmente... no te dijo tampoco y mucho no aporta a su defensa porque ese video, que también está en Perú 21, ustedes lo pueden ver en esa época, eh, lo pinta de cuerpo Claro, entero. ahí se ve, ¿no? El grado de violento que puede llegar a ser este personaje, pero bueno. Trató de intimidarte, pero no lo logró. Eso pasó y ahí quedó. El tipo se pintó de cuerpo entero. Ese video se publicó en Perú 21. En su momento se hizo viral. Pero bueno, mira, finalmente el tiempo pasa y las cosas se terminan acomodando. Y suena feo, ¿no? Echarse flores, pero el tiempo siempre termina dando la razón cuando estás en lo Hablando, correcto, ¿no? claro, hablando y mostrando hechos que son verídicos, sobre todo cuando se trata de un caso tan sensible como estos falsos operativos. Muchísimas gracias, Oscar, por estar con nosotros contándonos parte de esta investigación que todavía continúa y Sí, esperamos, sí, que es sí. lo que dice la Fiscalía, por otros ocho casos más. Sí, mira, han pasado desde que se investigó, ya vamos por los 10 años. Es un caso largo, pero así demoran los casos en este poder judicial y en este país. Bueno, vamos a ver qué resulta finalmente. Muchas gracias, Oscar. Dale a ti. Bien, amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.